Los desposeídos, de Úrsula K. Lewin, Estados Unidos. Una tarde fría del final de invierno, cuando volví al domicilio desde la biblioteca, pasó por el gabinete de física a ver si había alguna carta para él. No tenía por qué esperarla, pues nunca había escrito a ninguno de sus amigos del regional de Poniente del Norte, pero desde hacía unos días no se sentía bien. Había desechado algunas de sus más atractivas hipótesis y se encontraba, al cabo de medio año de trabajo, poco menos que en el punto de partida. El modelo físico era demasiado vago para ser útil, le dolía la garganta y deseaba que hubiese una carta de alguien que conocía, o alguien quizá en el gabinete de física, a quien decirle hola al menos. Pero no había nadie excepto Sabul. «Mira esto, Shevek». Miró el libro que el viejo le tendía, un libro delgado, encuadernado en verde, con el círculo de la vida en la cubierta. Lo tomó y miró la portada. Crítica de la hipótesis de la secuencia infinita de Atro. Era el ensayo que él había escrito, y la defensa y la réplica de Atro. Todo había sido traducido o retraducido al právico e impreso en las prensas de la CPD de Avenay. Llevaba los nombres de dos autores, Sabul y Shevek. Sabul estiró el cuello por encima del ejemplar que Shevek tenía en la mano y lo miró con una impresión de alegría maligna. El gruñido se transformó en una sonrisa contenida y gutural. «Lo hemos liquidado a otro, a ese aprovechado maldito, que hablen ahora de imprecisión pueril». Sabul había alimentado 10 años de resentimiento contra la revista de física de la Universidad de Yeu-Eun, que había calificado su obra teórica de viciada por el provincialismo y la imprecisión pueril con que el dogma odoniano contamina todos los ámbitos del pensamiento. «Ahora verán qué es el provinciano», dijo sonriendo. En casi un año de contacto diario, Shevek no recordaba haberlo visto sonreír. Para poder sentarse del otro lado del cuarto, Shevek tuvo que retirar de un banco una pila de papeles. El gabinete de física era comunal, naturalmente, pero Sabul mantenía este cuarto trasero abarrotado de materiales, de manera que nunca pareciera haber sitio suficiente para nadie más. Shevek miró el libro que aún tenía en las manos y luego miró por la ventana. Se sentía y parecía enfermo. También se sentía tenso, pero con Sabul nunca había sido tímido ni torpe, como lo era a menudo con gente que le hubiera gustado conocer mejor. «No supe que estabas traduciéndolo», dijo. «Traducido y editado. He pulido algunos de los pasajes más escabrosos, llenando las lagunas que dejaste y todo eso. Un par de décadas de trabajo. Tendrás que sentirte orgulloso. Tus ideas constituyen en gran parte la base de la obra. No había otras ideas en el libro que las de Shevek y las de Atro». «Sí», dijo Shevek. Se miró las manos. Luego, de una pausa, dijo: «Me gustaría publicar el trabajo sobre reversibilidad que escribí en el último trimestre. Habría que mandárselo a Atro. Podría interesarle. Él sigue aferrado a la causalidad». «¿Publicarlo? ¿Dónde?» «En Iótico, quise decir, en Urras. Enviárselo a Atro, como este otro, para que él lo publique allí, en una de las revistas. No puedes mandarles un trabajo que aún no ha sido editado aquí». «Pero si es lo que hicimos con este. Todo excepto mi refutación apareció en la revista de Yeu-Eun antes que lo editáramos. Eso no lo pude evitar. Pero ¿por qué crees que apresuré la impresión del libro? No pensarás que toda la CPD aprueba este intercambio de ideas con la gente de Urras, ¿no? Defensa pretende que cada palabra que sale de aquí en estos cargueros sea examinada por un experto de la CPD. Y como si eso fuera poco, ¿crees que los físicos provincianos que no tienen acceso a Urras no nos envidian? ¿Crees que no son envidiosos? Hay gente que está en acecho, esperando que demos un paso en falso. Y si nos equivocamos alguna vez, perderemos nuestro buzón en los cargueros Urrasti. ¿Entiendes ahora? ¿Cómo fue que el instituto consiguió ese buzón? En la elección de Pegbour para la CPD 10 años atrás, Pegbour había sido un físico de cierta distinción. Desde entonces he tenido que andar con pies de plomo para conservarlo. ¿Te das cuenta? Shevek asintió en silencio. «De todos modos, Atro no quiere leer esa cosa absurda que has escrito. Yo lo examiné y te lo devolví hace varias décadas.
¿Cuándo acabarás de perder el tiempo con esas teorías reaccionarias a que se aferra Garb? ¿No te das cuenta de que a ella se le fue la vida persiguiendo esas ideas? Si persistes, terminarás por ponerte en ridículo, lo cual, por supuesto, es tu derecho, pero no me vas a poner en ridículo a mí. Y si lo presento aquí, entonces para que sea publicado en Právico, tiempo perdido. Shebeck aceptó esto con una leve inclinación de cabeza. Se levantó flaco y anguloso y permaneció inmóvil un momento, abismado en pensamientos remotos. La luz invernal le caía cruda sobre la cara inmóvil y sobre los cabellos que ahora llevaba recogidos atrás en una cola. Se acercó al escritorio y sacó un ejemplar de la pequeña pila de libros nuevos. Me gustaría llevarle uno de estos a Mitis, dijo. Llévate cuantos quieras. Escucha, si quieres saber más que yo, ve y somete a la prensa ese trabajo. No necesitas permiso. Aquí no hay jerarquía de ninguna especie, bien lo sabes. Yo no puedo impedírtelo. Todo cuanto puedo hacer es aconsejarte. Tú eres el asesor del sindicato de prensa para los manuscritos sobre física, dijo Shebeck. Pensé que si te lo pedía ahora, ganaba tiempo para todos. La afabilidad de Shebeck era inalterable. No lucharía con Saúl tratando de dominarlo, y tampoco Saúl lo dominaría a él. ¿Ganar tiempo? ¿Qué quieres decir?, gruñó Saúl. Pero también Saúl era odoniano. Se encogió como si su propia hipocresía lo atormentase físicamente. Se apartó de Shebeck, se volvió hacia él y dijo, con despecho, la voz cargada de cólera: «Vete entonces, presenta esta mierda maldita. Yo me declararé incompetente y no opinaré. Diré que consulten a Garb. Ella es la experta en simultaneidad, no yo. Esa mística reblandecida, el universo la cuerda de una arpa gigantesca que oscila en la existencia y la inexistencia. ¿Y qué música toca? A ver, pasajes de las armonías numéricas, supongo. Lo cierto es que soy incompetente. En otras palabras, que no estoy dispuesto a aconsejar a la CPD o a la prensa sobre un excremento intelectual». «El trabajo que preparé para ti», dijo Shebeck, «es parte del que hice de acuerdo con las ideas de Garb sobre la simultaneidad. Si te interesa uno, tendrás que soportar el otro. Es en la mierda donde el grano crece mejor, como decimos en Poniente del Norte». Aguardó un momento, esperando en vano una respuesta de Saúl. Al fin saludó y se marchó. Sabía que había ganado una batalla, y sin violencia aparente, pero había habido violencia. Tal como Mitis lo había predicho, era el hombre de Saúl. Hacía años que Saúl había dejado de ser un físico eficiente. La reputación de que disfrutaba la había conseguido apropiándose del pensamiento ajeno. Shebeck era el cerebro pensante, y Saúl cosechaba los honores. Una situación moralmente intolerable, por supuesto. Tenía que denunciarla y luego renunciar. Solo que no quería hacerlo. Necesitaba a Saúl. Quería publicar lo que escribía y enviarlo a los hombres que eran capaces de comprender, los físicos Urrasti. Necesitaba las ideas, las críticas, la colaboración de esos hombres. De modo que habían traficado, él y Saúl, traficado como vulgares aprovechados. No había sido una batalla, sino una venta. Tú me das esto y yo te daré aquello. Niégate y te negaré. ¿Vendido? Vendido. La carrera de Shebeck, como la existencia de la sociedad a la que pertenecía, dependía de la continuidad de un contrato fundamental y tácito. No una relación de ayuda y solidaridad mutuas, sino una relación de explotación. No orgánica, sino mecánica. ¿Puede una función genuina nacer de una disfunción básica? Pero si todo cuanto deseo es hacer el trabajo, argumentaba Shebeck mentalmente, mientras iba por la alameda hacia el patio del domicilio en la tarde gris y ventosa. Es mi deber, es mi alegría, es la finalidad de toda mi existencia. El hombre con quien tengo que trabajar es competitivo y dominante, es un aprovechado, pero si quiero trabajar, tengo que trabajar con él. Recordó la advertencia de Mitis. Recordó el Instituto de Poniente del Norte y la fiesta de la noche anterior a la partida. Ahora todo aquello que le parecía tan remoto y tan puerilmente apacible, y seguro que hubiera podido llorar de nostalgia. Cuando pasaba bajo el pórtico del edificio de las ciencias de la vida, una muchacha lo miró de soslayo. Shebeck pensó que se parecía a aquella muchacha joven. ¿Cómo se llamaba?
la de pelo corto, la que había comido tantos pasteles fritos en la noche de la fiesta. Se detuvo y se volvió, pero la muchacha ya había dado vuelta a la esquina. En todo caso, ésta tenía los cabellos largos. Se sintió abandonado, todo lo abandonaba. Salió del refugio, del pórtico al viento de la calle. El viento arrastraba una lluvia fina, rala. Siempre era rala la lluvia, las pocas veces que llovía. Este era un mundo seco, pálido, hostil. ¡Hostil!, dijo Shebeck en voz alta, en idiótico. Nunca había oído la lengua hablada. El sonido era muy raro. La lluvia le mordía la cara como ráfagas de pedrisca. Era una lluvia hostil. Al dolor de la garganta se había sumado un dolor de cabeza atroz, que no había advertido hasta entonces. Llegó al cuarto 46 y se echó sobre la plataforma de la cama, que le pareció mucho más baja que de costumbre. Temblaba y no podía impedirlo. Tironeó de la manta anaranjada, se envolvió en ella y se acurrucó, tratando de dormir, pero seguía temblando, como blanco de un incesante bombardeo atómico, un bombardeo que aumentaba junto con la temperatura. Nunca había estado enfermo y nunca había conocido ningún malestar físico peor que el cansancio. Durante los intervalos lúcidos de aquella larga noche de fiebre, pensó a menudo que estaba volviéndose loco. Cuando llegó el día, el miedo a la locura lo llevó a la calle. Estaba demasiado asustado para recurrir a los vecinos del corredor. Se había oído delirar durante la noche. Se arrastró hasta la clínica local, a 8 manzanas de distancia. Las calles frías, brillantes al sol del amanecer, se movían solemnemente alrededor. En la clínica le dijeron que el ataque de locura era una neumonía leve y que fuera a acostarse a la sala 2. Shebeck protestó. La asistente lo acusó de egoísta y le explicó que si se marchaba a su cuarto, un médico tendría que molestarse en ir a visitarlo y atenderlo en privado. Fue a acostarse a la sala 2. Todos los otros ocupantes de la sala eran gente de edad. Una asistente entró y le ofreció un vaso de agua y una píldora. ¿Qué es?, preguntó Shebeck receloso. Otra vez le castañaban los dientes. Un antipirético. ¿Qué es eso? Baja la fiebre. No me hace falta. La asistente se encogió de hombros. Bien, dijo, y siguió su camino. La mayor parte de los Anarresti jóvenes pensaban que la enfermedad era oprobiosa, quizá a causa del éxito de ciertas medidas profilácticas y quizá también por un equívoco analógico. En este caso, entre las palabras sano y enfermo, les parecía que la enfermedad era un crimen, aunque involuntario. Ceder al impulso criminal, ocultarlo tomando analgésicos, era inmoral. Rehusaban las píldoras y las inyecciones. Con la llegada de la edad madura y la vejez, la mayoría cambiaba de parecer. El dolor era peor que el oprobio. La asistente administraba los medicamentos a los ancianos de la sala 2 y todos bromeaban con ella. Shebeck los observaba con triste incomprensión. Más tarde apareció un médico con una aguja. No quiero eso, dijo Shebeck. Basta de gotismos, dijo el doctor. Date vuelta. Shebeck obedeció. Más tarde aún llegó una mujer con una taza de agua para él, pero Shebeck temblaba tanto que el agua se le derramó, mojando la manta. Déjame en paz, le dijo. ¿Quién eres? Ella le explicó quién era, pero él no entendió. Le dijo que se marchara, que se sentía muy bien. Luego le explicó por qué la hipótesis cíclica, aunque en sí misma improductiva, era fundamental en una posible teoría de la simultaneidad, una verdadera piedra de toque. Hablaba parte en prábico y parte en iótico, y en una pizarra escribió las fórmulas y ecuaciones para ella y el resto del grupo, pues temía que hubiesen entendido mal lo de la piedra, del toque. Ella le acarició la cara y le sujetó los cabellos en la nuca. Tenía las manos frescas. Shebeck nunca había sentido nada más agradable que el contacto de aquellas manos. Extendió el brazo para tocarla. La mujer ya no estaba allí, se había ido. Despertó mucho tiempo después. Podía respirar. Se sentía perfectamente bien. Todo estaba bien. Prefería no moverse. Moverse hubiera sido perturbar ese momento perfecto, estable, el equilibrio del mundo. A lo largo del techo la luz invernal era de una belleza inexpresable.
Shebek la observaba, inmóvil. Los ancianos de la sala se reían a coro, risas viejas, roncas y cascadas. Un hermoso sonido. La mujer entró y se sentó junto a su cama. Él la miró y sonrió. ¿Cómo te sientes? Recién nacido. ¿Quién eres? Ella también sonrió. La madre. Resucitada, aunque tendrá que tener un cuerpo nuevo, no el viejo de siempre. ¿Pero de qué estás hablando? Hablo de Urras. Resucitar es parte de la religión Urrasti. Todavía deliras. La mujer le puso la mano en la frente. No hay fiebre. La voz con que pronunció estas 3 palabras tocó en Shebek algo muy profundo, un lugar recóndito y amurallado, donde reverberó y reverberó en la obscuridad. Shebek miró a la mujer y dijo con terror, ¿Eres Rulag? Te lo dije varias veces. La expresión de ella era de indiferencia, hasta de buen humor. Shebek no podía reaccionar, no tenía fuerzas para moverse, pero se encogió apartándose con un temor no disimulado, como si no fuese su madre, sino su muerte. Si ella advirtió ese débil movimiento, no lo demostró. Era una mujer hermosa, morena, de rasgos finos y pronunciados, que no mostraban las huellas de los años, aunque tenía sin duda más de 40. Todo en ella era armonioso y sosegado. La voz era grave, de timbre agradable. No sabía que vivías aquí en Avenay, dijo Rulag, o en otro sitio, ni si vivías. Yo estaba en el depósito de la prensa, mirando las nuevas publicaciones, buscando material para la biblioteca de ingeniería, y vi un libro escrito por Saúl y Shebek. A Saúl lo conocía, claro. Pero ¿quién es Shebek? ¿Por qué me suena tan familiar? Hasta después de un minuto o más, no caí en la cuenta. Extraño, ¿no? Pero no me parecía lógico. El Shebek que yo conocía tendría apenas 20. No podría haber escrito junto con Saúl tratados de metacosmología, pero cualquier otro Shebek tendría que ser aún más joven. Entonces vine a ver. Un muchacho en el domicilio me dijo que estabas aquí. En esta clínica hay una espantosa falta de personal. No comprendo por qué los síndicos no piden ayuda a la Federación Médica, o de lo contrario, ¿por qué no reducen el número de admisiones? Algunas de estas asistentes son médicas y trabajan 8 horas por día. Por supuesto, hay gente en las artes médicas que realmente pretende esto, un autosacrificio. Por desgracia, eso no siempre significa eficiencia. Fue muy raro encontrarte. Nunca te hubiera reconocido. ¿Estáis en contacto tú y Palat? ¿Cómo anda él? Ha muerto. Ah, no había sorpresa ni dolor en la voz de Rulag, solo una especie de melancolía costumbre, una nota lúgubre. Shebek se sintió conmovido. Le permitió verla por un momento como una persona. ¿Cuánto hace que murió? 8 años. No podía tener más de 35. Hubo un terremoto en Llanos Anchos. Hacía 5 años que vivíamos ahí y él era el ingeniero de la comunidad. El terremoto dañó el centro de aprendizaje. Él estaba allí con los otros tratando de sacar a los niños que habían quedado atrapados. Hubo un segundo temblor y el edificio entero se desmoronó. 32 muertos. ¿Tú estabas ahí? Yo había entrado en el instituto regional unos 10 días antes del terremoto. Ella cavilaba, el rostro dulce y sereno. Pobre Palat, de algún modo murió en su ley, junto con otros, una estadística, uno de 32. Las estadísticas habrían sido más altas si él no hubiera entrado en el edificio, dijo Shebek. Ella lo miró, una mirada en la que no había ninguna emoción. Lo que dijo podía ser espontáneo o deliberado. Shebek no lo sabía. ¿Tú querías a Palat? Shebek no respondió. No te pareces a él, en realidad te pareces a mí, excepto en el color. Pensaba que te parecerías a Palat, lo suponía. Qué extraños los caminos de la imaginación. ¿Se quedó contigo entonces? Shebek asintió. Tuvo suerte, dijo Rula con voz ahogada, como reprimiendo un suspiro. Yo también. Al cabo de un rato Rulak sonrió débilmente. Sí, pude haberme comunicado con vosotros. ¿Me guardas rencor? ¿Guardarte rencor? Nunca te conocí.
Me conociste. Palad y yo te teníamos con nosotros en el domicilio aún después del destete. Los dos queríamos que fuera así. El contacto individual es tan importante en estos primeros años. Los psicólogos lo han demostrado de un modo concluyente. La verdadera socialización solo puede desarrollarse a partir de ese núcleo afectivo inicial. Yo quería continuar viviendo con Palad. Traté de conseguir que le dieran un puesto aquí en Avenay. Nunca hubo una vacante apropiada, y él no quería venir en esas condiciones. Era bastante testarudo. Al principio escribía de cuando en cuando para decirme cómo estabais. Luego dejó de escribir. No tiene importancia, dijo el joven. Tenía la cara enflaquecida por la enfermedad, cubierta de gotas de sudor que brillaban como plata, como si le hubieran ungido las mejillas y la frente. Hubo un nuevo silencio, y Rulag dijo con su voz modulada agradable: Bueno, sí, tenía importancia y todavía la tiene, pero fue Palad quien se quedó contigo y quien cuidó de ti durante esos años. Era afectuoso, era paternal, como no lo soy yo. Para mí lo primero es el trabajo. Siempre lo fue. Aún así me alegro de que estéis ahora aquí, Shevek. Tal vez ahora pueda ayudarte de algún modo. Sé que Avenay es un lugar abominable al principio. Uno se siente perdido, aislado, sin esa simple solidaridad de las pequeñas poblaciones. Conozco gente interesante que quizá te gustaría conocer y gente que podría serte útil. Conozco a Saúl, tengo alguna idea de lo que habrás tenido que soportar con él y con todo el instituto. Allí juegan a quien domina a quien. Se necesita un poco de experiencia para ganarles de mano. En todo caso, me alegro de que estés aquí. Me da un placer que nunca esperé sentir, una especie de felicidad. Leí tu libro. Es tuyo, ¿no es verdad? ¿Por qué si no aceptaría Saúl copublicarlo con un estudiante de 20 años? El tema está fuera de mi alcance, no soy más que una ingeniera. Confieso que estoy orgullosa de ti. Es extraño, ¿no? Irracional. Posesivo incluso. Como si fueses algo que me pertenece. Pero a medida que una envejece necesita para seguir viviendo ciertos consuelos que no siempre son del todo razonables. Shevek vio la soledad y el dolor de Rulag y los rechazó. Era una amenaza para él. Amenazaban la lealtad que lo había unido a Palad, el amor claro y constante en el que había crecido. ¿Qué derecho tenía ella, que había abandonado a Palad cuando era desdichado, a acudir ahora cuando ella era desdichada, al hijo de Palad? Él no tenía nada, nada que brindarle, ni a ella ni a nadie. Hubiera sido mejor, dijo, que siguieras pensando en mí como una estadística. Ah, dijo ella, la dulce habitual, desolada respuesta, y apartó los ojos. Los hombres viejos reunidos en el fondo de la sala se codeaban admirándola. Supongo, dijo ella, que estuve tratando de reclamar algún derecho sobre ti, pero pensé que tú también reclamarías algún derecho sobre mí, si querías hacerlo. Shevek no contestó. Excepto biológicamente, no somos por supuesto madre e hijo. Otra vez tenía en los labios la débil sonrisa. No te acuerdas de mí, y el bebé que yo recuerdo no es este hombre de 20 años. Todo eso es tiempo pasado, sin importancia. Pero somos hermano y hermana, aquí y ahora. ¿Qué es lo que en realidad importa, no es cierto? No lo sé. Rowlack se quedó un momento sentada, sin hablar, y luego se levantó. Necesitas descanso. Estabas muy enfermo la primera vez que vine. Dicen que ahora estás bien. No creo que yo vuelva. Shevek no habló. Adiós, Shevek, dijo ella, y dio media vuelta mientras hablaba. Shevek tuvo una visión o una imagen alucinatoria de la cara de Rulag. La vio transfigurarse mientras se despedía. Vio cómo se rompía, se hacía añicos. Rulag salió de la sala con el andar grácil y acompasado de una mujer hermosa, y él vio que se detenía en el vestíbulo y hablaba sonriendo con la asistente. Shevek dio rienda suelta al miedo que había venido con ella, la impresión de una promesa rota, de la incoherencia del tiempo. Estalló. Se echó a llorar, tratando de esconder la cara en el hueco de los brazos, pues no tenía fuerzas para darse vuelta en la cama.
Uno de los viejos enfermos, se acercó y se sentó al costado de la cama y le palmeó el hombro. Está bien, hermano, está bien, hermanito, murmuró. Shebek lo oyó y sintió la caricia, pero eso no lo consoló. Ni del hermano hay consuelo en la mala hora, en la oscuridad al pie del muro.